Vamos a empezar ya ahora en breve con la entrevista al legislador porteño de la UCR Evolución, que ya tenemos en línea. ¿Qué tal, Leandro? Daniel Rodiguero te saluda. Daniel, un gusto estar con vos. ¿Cómo estás? Bien, Buen día. bien, muy bien. Leandro, te queremos preguntar, ¿cuál es tu posición frente a la presencialidad o no de las clases en la ciudad de Buenos Aires? Salió un informe de la Defensoría del Pueblo y de la UCA donde dice que la mitad de los hogares de villas porteñas no tienen ni internet ni computadora. Eso fue un dato bastante negativo. ¿Cuál es tu posición frente a esto? Bueno, yo lo que considero es, obviamente, coincidiendo con ese dato que refleja una realidad que podemos advertir todos los que vivimos en esta ciudad y en el país, y es que la pandemia afecta desigualmente, ¿no? A los más vulnerables les pega sin duda más fuertes que a los que estamos un poco mejor preparados, y ese es uno de los argumentos principales para seguir planteando con la convicción que lo venimos haciendo desde el principio, que la educación puede cerrarse, la presencialidad, pero que eso tiene que ser lo último, y que aún en los casos en donde se tenga que recurrir a no tener presencialidad, hay que sostener a los sectores más vulnerables de la sociedad, porque si algo ha quedado claro es que la virtualidad no es posible garantizársela a todos los chicos y chicas por igual. Por lo tanto, aún una medida de esas características tiene que contemplar excepciones en materia de políticas públicas, y los sectores más vulnerables son sobre los cuales tenemos que tener una especial atención y sensibilidad en este contexto. Eh, Frente a esto, bueno, por lo pronto, a partir del 30 va a haber posiblemente un cierre de escuelas secundarias, digo, entre todas las cosas que se especulan, y seguiría lo que es jardín de infantes y primaria. Ese es un acuerdo que estarían llegando. ¿Vos tenés alguna información al respecto? Hasta el momento hay muchas versiones sobre los acuerdos posibles. El planteo de la ciudad no es que haya alguna medida que no podemos tomar, sino que cualquier medida tiene que ser fundada en datos serios. Mm. Nosotros hemos relevado durante el año pasado y lo que va de qué manera podemos reducir la movilidad en la ciudad, qué sectores progresivamente podemos ir cerrando o abriendo o administrando franjas horarias, y consideramos que la escuela no es la causa principal del aumento de contagios, que los datos empíricos científicos no respaldan esa información, sin perjuicio que es un recurso posible, que también entendemos que la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente el conurbano, tiene otra situación frente a la cual también hay que ser solidarios, por supuesto, y ahí estamos dispuestos a acordar medidas que inclusive lleven al cierre de la presencialidad temporalmente, por franjas, puede ser por segmentos como lo planteás vos, pero ese tiene que ser el último de los recursos, y antes tendremos que haber cerrado todo lo otro, ¿no? Y todavía no pareciera haber un acuerdo sobre esas cuestiones, y fundamentalmente sobre lo último para cerrar y lo primero para abrir, que tienen que ser las escuelas. Los otros víctimas de esta pandemia es la cantidad de locales que están cerrando, pymes que se están yendo. Lo vemos en Capital Federal todo el tiempo, con cierre Sí, de claro. boliches, pizzerías, restaurantes y demás. ¿Cuál es la solución frente a esto? Desde Nación dicen que Ciudad es la responsable porque no da ninguna ayuda a los comercios, y Ciudad dicen todo lo contrario. ¿Cómo se sigue No, después de yo esto? creo que lo primero que tenemos que terminar es decir que la culpa es del otro, ¿no? Lo que estamos viviendo es una tragedia colectiva que tiene factores exógenos. La pandemia no la podríamos haber previsto nunca, pero que también nos agarró como nos agarró por razones que solamente son achacables a nosotros como población, como sociedad, como clase dirigente, a los desacuerdos de las cuestiones principales que nos tienen en donde estamos, un país que va para atrás hace muchos años. Entonces, es cierto que la ciudad tiene más recursos que otras jurisdicciones. Y también es cierto que en los últimos meses el gobierno nacional ha echado mano de manera
discrecional a fondos multimillonarios con una mirada mezquina e infundada y partidizada, que es lo que menos se necesita en este momento. Entonces, las finanzas de la ciudad este año y en este contexto mucho más no son las mismas que eran las de hace un año y medio, y esto es una obviedad. El único que puede emitir, el único que puede generar políticas públicas para sostener a los sectores medios, a los sectores industriales, a las pymes, es el gobierno nacional. Nosotros desde la ciudad estamos haciendo un esfuerzo con ingresos brutos, hemos hecho una rebaja, estamos haciendo otros esfuerzos en materia de políticas sanitarias y social también, pero es verdad que el presupuesto de la ciudad es mucho más acotado que antes, y de cualquier forma esto no niega nuestra responsabilidad, pero para eso precisamos sentarnos en una mesa, acordar políticas públicas, cómo contener, y también la pandemia tiene mucho que ver, qué sectores abrimos y qué sectores cerramos, tiene que ver indefectiblemente con cómo los contenemos, ¿no? Sin lugar a dudas, esta polémica por la educación y por la pandemia en general puso muy al frente a Horacio Rodríguez Larreta, y desde el Frente de Todos le dicen que en realidad esto le está sirviendo como campaña y él lo utiliza como campaña. ¿Vos, cuál es tu visión? Yo creo que tenemos un problema con la pandemia y además tenemos un problema con reconocer nuestras debilidades. Yo pensé a comienzos del ASPO que de esto podíamos salir mejores, ¿no? Esas primeras imágenes del presidente, el gobernador Kicillof, el jefe de gobierno, todos acordando que en ese momento había que fortalecer el sistema de salud porque esa es la prioridad. Nadie podía suponer que de esto íbamos a salir bien. Vamos a tener consecuencias, muchas de las consecuencias no son achacables a este gobierno, tampoco al anterior, sino a décadas de desaciertos en materia de políticas públicas, pero las angustias por la falta de resultados sanitarios y las angustias por el desastre económico y social que vive nuestro país, me parece que le provoca miedo a un sector de nuestra dirigencia política que está pensando más en a quién echarle la culpa que en cómo aminorar los daños y cómo vamos a empezar de nuevo el día que esto termine, ¿verdad? Me parece que tenemos que exhortar a la responsabilidad, a construir diagnósticos serios, a tener acuerdos sólidos, interjurisdiccionales, pero que respeten la autonomía de las jurisdicciones también, a ser realistas en los cálculos actuariales, qué podemos, qué no podemos. El país va a quedar hecho un desastre y para eso tenemos que tener prioridades claras. Y esas prioridades tenemos que empezar a debatirlas y acordarlas hoy. Y por eso para nosotros, desde nuestro espacio en particular, desde la Unión Cívica Radical, pero desde Juntos por el Cambio en general, planteamos que es la educación la prioridad principal, pero también estamos convencidos que estos acuerdos tienen que ser más amplios, tienen que ser con otras fuerzas políticas, y no podemos estar basando esos acuerdos en quién va a ser candidato a presidente en 2023, porque creo que es lo menos importante hoy. Sin embargo, bueno, ya muchos están pensando en la carrera electoral, no solamente de 2021, sino en 2023. Cuando en la ciudad, algunos hablan de algunos nombres, por ejemplo, Lucas Delfino, dijo que el candidato a jefe de gobierno de Juntos por el Cambio tiene que ser el que más mida. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Porque, digamos, quizás, digamos, otros dicen que no, esta vez tiene que ser alguien de la UCR, de Evolución. Yo creo que ningún dirigente de Juntos por el Cambio, por importante que fuese, tiene capacidad para resolver lo que la gente por derecho tiene la potestad de hacerlo. Las PASO son el mecanismo para resolver candidaturas si no acordamos quiénes tienen que ser. Entonces, en 2019 hubo un acuerdo, todos pensábamos que Horacio Rodríguez Larreta era el mejor candidato. En 2015 ese acuerdo no existió y nos impidieron ir a las PASO, el radicalismo tuvo que presentar fórmula por afuera y así terminamos, ¿no? 51-49. En el 2023 veremos, analizaremos las condiciones en las que estamos, el radicalismo va a tener una fórmula para jefe de gobierno y el PRO y el resto de los partidos que integran la coalición resolverán si nos acompañan o si iremos a las PASO.
¿Vos para este año te gustaría renovar? ¿Te quedaron cosas pendientes que querés seguir trabajando? Mira, yo creo que nadie es indispensable en ningún lugar en donde está y que las ideas son más importantes que las personas. Sea quienes sean los candidatos de la Unión Cívica Radical, vamos a representar las mismas ideas. Así que, Sí, como lo veníamos haciendo antes que yo ingrese también a la legislatura, formo parte de un equipo del cual estoy orgullosamente parte, que lidera Martín Lustó en la ciudad y en el país. Creo que estamos preparándonos bien, haciendo bien las cosas, y el rol que cada quien ocupe es el que la organización decida, y todavía falta, creo, ¿no? sí. Y te hago la última. Hoy, ¿quién es tu jefe político? ¿A quién vos tenés como referencia? Martín Lustó, sin ninguna duda. Bien, él es tu jefe político hoy. Es el referente principal del espacio, es en quien más confío para liderar el proceso que la Argentina precisa, me identifica ideológicamente de manera plena y representa las mejores tradiciones de la Unión Cívica Radical y de la socialdemocracia en la Argentina, y creo que también expresa la voluntad de cambiar en el sentido de lo que veníamos hablando, de poder construir diagnósticos que sean serios, robustos, con capacidad de generar acuerdos, y para eso precisás tener prioridades claras, y también precisás saber qué podés ceder para ir a un acuerdo, y creo que sí, que eso lo expresa cabalmente Martín, y que también hay otros dirigentes como Carla Carrizo, Emiliano Jacobiti, Juan Nocilla, Inés Gorbea, y que en todo el país hay jóvenes que están creciendo y que van a formar parte de este espacio que sin duda, creo yo, va a transformar el país. Bien, bien. Bueno, Leandro, te agradecemos mucho tu participación en Sección Ciudad. Vamos a volver a hablar durante el año. Dale, para mí es un gusto, cuando quieras, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos.